Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Bueno, le recordamos a todos, asimismo, que estudiemos la palabra de Dios, hermanos. Siga haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Ya casi acaba el año. Vamos a terminar nuestro primer año del estudio completo y ya para el próximo diciembre, hermanos, terminamos con la Biblia completa. Y todos los estudios que hacemos diariamente, ¿verdad? Están conectados directamente con las lecturas que han sido presentadas a través de los salmos que continúan. Entonces, seguimos asimismo mirando en el día de hoy la lectura titulada Escuchar y esperar, Salmo 78 hasta el Salmo 80. Escuchar y esperar. Señor, te adoramos y te damos toda gloria y toda honra. Padre, te damos todo honor. Te damos, Señor, toda alabanza y te decimos aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, por estar con nosotros, por bendecirnos, ayudarnos, restaurarnos, perdonarnos y ayudarnos diariamente. Habla, Señor, a través de esta mañana, de estas palabras a nuestras vidas. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos asimismo a mirar entonces en este momento Salmo 78 hasta el 80. Vemos acá que comenzamos, ¿verdad? Primero que nada, con lo que es los salmos de Asaf, que dijimos desde el 50 hasta el 83, concluyen con 6 testimonios de la grandeza y fidelidad de Dios de Israel. Él ha guardado sus promesas en el pasado, un recuerdo alentador ante un futuro incierto, ese es el 79 y el 80, y el 81 Dios está presente, el 82 y el 83 y no está callado, y cuando se trata de destruir ídolos y enemigos también. Podemos ver acá entonces, hermanos, que no hay nada más triste que recordar lo que pudo haber sido, ¿verdad? El arrepentirse o el decir, ay, ojalá, ¿qué tal si? Que, ¿verdad? Es difícil. El potencial no realizado lleva a uno a la escena del fracaso y susurra en sus oídos. Si tan solo hubiera, he escuchado decir que el lugar donde más sueños hay es en el cementerio. No sé si han escuchado eso anteriormente. Así que podemos ver acá entonces desde que el pueblo de Israel se rebeló y no fue fiel a Dios, se olvidó de las maravillas que hizo y lo que hizo fue que puso a prueba Dios al hacerle demandas. Mintieron y trataron de adularlo y siguieron olvidándolo, aun cuando hizo grandes obras en su beneficio. Y esto aparece, hermanos, en la palabra de Dios para hablar a nuestras vidas y para acordarnos que nosotros no debemos de cometer los mismos errores. Cada vez que miramos la palabra de Dios, y hay personas que dicen, pero ¿y cuál es la cosa de estar leyendo la Biblia? Hermanos, si aprendemos del manual, vamos a poder aplicarlo y vivir una vida de acuerdo a la que desea que tengamos nuestro Padre Celestial. Dios ordenó que sus leyes y estos hechos poderosos en la historia de Israel se transmitieran de padres a hijos. Y esto muestra el propósito y la importancia de la educación religiosa para asimismo ayudar a cada generación a obedecer a Dios y a depositar su esperanza a sí mismo en Él. Efraín era de la tribu más prominente de Israel desde los días de Moisés hasta la época de Saúl. El tabernáculo se colocó en su territorio. No existe otra narración bíblica que diga que los soldados de Efraín salieron huyendo de la batalla. Así que tal vez sea, podríamos decir, una metáfora referente al fracaso de Efraín al no poder proveer un liderazgo firme en esos días. Pero cuando David asimismo subió al trono, la tribu de Judá ganó prominencia. Y debido a la fe y la obediencia de David, Dios escogió a Jerusalén en Judá para hacer el lugar nuevo, para hacer el lugar nuevo del templo. Y entonces rechazó a Efraín, ocasionando tensiones entre ambas tribus. Una y otra vez los hijos de Israel decían que seguirían a Dios, pero después se apartaban de él. ¿Y qué pasaba, hermano? Muchas veces hacían lo que hacemos nosotros. Seguían de palabras, pero no seguían de acciones. Muchas veces los pensamientos no se alineaban con lo que estaban haciendo. En el capítulo 78-51, esta era la Pascua descrita en Éxodo 12, 29 y 30, y cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, se refería a eso. Con las tiendas de Cam, se hace referencia al segundo hijo de Noé, quien fue un ancestro de los egipcios, y algunas veces se menciona a Cam como sinónimo de Egipto.
A pesar de que David reinaba cuando se escribió este salmo, se le llama pastor y no rey. Ser pastor, una profesión común en los tiempos bíblicos, era un trabajo de mucha responsabilidad. Los rebaños dependían completamente de la guía, protección y provisión de los pastores. David pasó sus primeros años como pastor. Y esto fue una especie, hermanos, de preparación, ¿verdad? Para las responsabilidades que va a tener más tarde en el futuro de su vida. De acuerdo con el Antiguo Testamento, a menudo la ira y el juicio de Dios se desencadenaban en naciones enteras debido a que los pecados de la gente estaban en esa nación. Vemos en el capítulo 79 que Asaf imploró que llegara el juicio sobre los reinos que se negaban a reconocer la autoridad de Dios. Y es irónico, pero la propia nación de Asaf, Judá, Dios la juzgaba precisamente por haberse negado a hacer exactamente lo mismo, como lo dice Segundo de Crónicas 36, 14 al 20. Y al final, así mismo, hermanos, el capítulo 79, la gloria de Dios será evidentemente evidente a todas las naciones, pero mientras tanto debemos de soportar el sufrimiento con paciencia y permitir, hermanos, que sea Dios purificándonos, ¿verdad? A través de su entendimiento, de su comprensión, de su guianza, y que no juzguemos a los que nos rodean, hermanos, porque ese no es plan de Dios. Cuando se menciona el capítulo 80, los querubines, ¿verdad? Los querubines son ángeles poderosos que son mencionados a través de la palabra de Dios. Tres veces el escritor llama a Dios para que los restaure y antes de la restauración debe de venir el arrepentimiento, un cambio de actitud respecto a nuestros pecados. Tiene que salir eso, hermanos, de aquí adentro, no de nuestras palabras solamente. El arrepentimiento demanda que nos humillemos y volvamos a Dios para recibir su perdón. Cuando nos volvemos a Dios, nos ayuda a vernos a nosotros mismos, incluyendo nuestros pecados, más con claridad. Y cuando vemos nuestro pecado, el proceso de arrepentimiento debe de repetirse una y otra vez. Y esa va a ser, hermanos, la única manera que vamos a poder así mismo ser restaurados y llegar a la comunión verdadera con Dios. El versículo 17 del capítulo 80. Cuando dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, quizás no se refiere al Mesías, sino a Israel, a quien Dios llama en otras partes, mi hijo, mi primogénito, como Éxodo capítulo 4, versículo 22. El salmista suplica que Dios restaure su misericordia a Israel y el pueblo escogido, perdón, para llevar a sí mismo su mensaje al mundo. Entonces, podremos ver, hermanos, que la oración, ¿verdad? En el libro de Salmos se ve a través de los salmos completos en diferentes lugares. Vemos que, por ejemplo, aquí en el libro de Salmos hay salmos que muestran oraciones de alabanza a Dios, oraciones de gratitud de una comunidad, oraciones de gratitud de un individuo, oraciones de petición de una comunidad, oraciones de petición de un individuo, oración de dolor de una comunidad, dolor de un individuo, oraciones de ira, oraciones de confesión y oraciones asimismo también de fe. Señor y Padre Celestial, nuestras vidas están en tus manos, te adoramos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder clamar hacia ti la oración que necesitemos clamar, presentándote delante de ti, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes. Y te pedimos, Padre, que analices, que hagas una evaluación profunda, Padre, que si hubiera dentro de nosotros algo que nos está alejando, separando de ti, Padre, que nos reveles lo que es para que podamos así mismo trabajar en estas cosas y en estas áreas de nuestras vidas y aprender de toda entrega, Señor, entregarlo directamente hacia ti. Te adoramos y agradecemos, Señor, por siempre estar ahí, por cuidarnos, ayudarnos, bendecirnos y guiarnos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente. Hermanos, bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.